Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 20 de abril del 2017. En eventos económicos para la jornada se destacan las cifras de balanza comercial en Japón, fuerte crecimiento de las exportaciones, el mayor de los últimos 2 años para un solo mes, 12%, y también pues ya entrando en el contexto europeo, indicadores de confianza del consumidor que serán dados a conocer hoy hacia las 9 de la mañana, 4.8 esperado, sigue estando entre los máximos desde que estalló la crisis. Con relación a los Estados Unidos, peticiones iniciales de desempleo en 244.000. La verdad, cualquier lectura, y esto lo hemos dicho ya por año y medio, cualquier lectura en los 300.000 o por debajo de ese nivel de manera sostenida sigue siendo un signo muy positivo sobre dinámica del mercado laboral, y lo que ha ocurrido en los últimos meses es que se ha estabilizado en los mínimos históricos, es decir, mínimos de los últimos 45 años. Con relación a Colombia, se tiene expectativas sobre nivel de importaciones con un leve incremento desde 3.5 billones a casi 3.6 en importaciones mensuales. Sin embargo, este es el dato correspondiente al mes de febrero, donde ya vimos que esta semana hubo una contracción en las ventas del comercio, lo cual pues podría incluso generar una presión adicional a la baja en este indicador de importaciones. Este nivel de importaciones está cerca de sus mínimos de la historia reciente. Luego hay algunas declaraciones del gobernador o el director del Banco Central de Inglaterra, y me adelanto un poco a los anuncios. En Inglaterra, recuerden que esta semana Theresa May, primera ministra, sorprendió al mercado anunciando una elección anticipada para el 8 de junio. La Comisión Europea respondió, dijo que entonces no van a poder iniciar de manera formal las conversaciones del Brexit, sino hasta que tengan el resultado de esa elección. Es decir, Theresa May efectivamente invocó el artículo 50 a finalizar marzo, pero ahora le va a tocar aguantarse hasta el mes de junio para tener el inicio de estas negociaciones, y ya anticipó que iba a solicitar el cierre definitivo de la libre movilidad de ciudadanos europeos hacia el Reino Unido, entre otras cosas. Con relación a Estados Unidos, también tendríamos declaraciones de un miembro de la Reserva Federal, Powell, y la publicación del indicador líder, donde se espera un leve incremento del 0.2%. Sin embargo, el agregado anterior en teoría estaría registrando una muy buena evolución para los próximos 6 meses, algo que no está siendo refrendado por los pronósticos de varios analistas. Recuerden que ya han venido reduciendo ese pronóstico de primer trimestre de año de niveles del 1.6 al 1.4, y la Reserva de Atlanta tiene un nivel de 0.6%. Con relación a Brasil, como manifestamos también, interesante la publicación de inflación. Esa es una medición quincenal con un indicador que ya está por debajo del 4,5%. Recuerden que en Brasil la meta de inflación es 4,5% exactamente, es decir, ya estaría por debajo de ese nivel, dando espacio adicional para que el Banco Central continúe con reducciones de tasas de 100 puntos básicos, nivel actual del 11.25. En Colombia pues será publicado el dato también de balanza comercial, como ya manifestamos con los datos de importaciones. En los anuncios internacionales, algo bien interesante en términos de China, teniendo en cuenta toda esa desconfianza que hay sobre la publicación de datos de crecimiento, entre otros. Algunos economistas reconocidos internacionalmente han tratado de aplicar metodologías alternativas. La más innovadora fue anunciada el día de ayer por parte de Javier Sala y Martí, publicado en un documento del Banco de la Reserva de Nueva York, donde han medido la intensidad lumínica en las noches en China, y bajo este indicador han afirmado que en el 2015, cuando se produjo el desplome del mercado accionario chino que generó repercusiones en el resto de países emergentes, lo que terminó sucediendo fue que no hubo ese desplome económico como tal, como lo han querido referenciar otros analistas, con un índice alternativo conocido como el Littiegan. Básicamente, en ese índice alternativo dicen que la economía china en ese año 2015 creció menos del 5%, cuando las cifras oficiales eran de casi 7%, y por esto se generó una alta desconfianza y un desplome del mercado accionario. Javier Sala y Martí dice que hay que reponderar esos componentes de ese índice alternativo y darle mayor participación a lo que es el tema de desembolsos crediticios, y que de esta manera estaría un poco más acorde con lo que él identificó en su análisis satelital de intensidad lumínica. Esto es básicamente, digamos, como una nueva información. Recuerden que insistentemente hemos mencionado en GSC que sospechosamente los datos de crecimiento chino siempre salen muy cerca a la meta del gobierno. Con relación a Japón, pues ya manifestamos los datos de exportaciones, y también interesante una
encuesta de confianza entre industriales, donde muestran que está en los niveles más altos desde que antes que estallara la crisis del año 2008. En Europa, el economista en jefe del Banco Central Europeo considera que en el corto plazo tiene un sesgo alcista sobre la economía, pero que el sesgo de largo plazo sigue siendo hacia la baja y como manifestamos al comienzo de este comité, la Comisión Europea va a esperar hasta el 8 de junio para de verdad iniciar las negociaciones con el Reino Unido, una vez se tengan los resultados de esas elecciones anticipadas. En los Estados Unidos se ha dado a conocer ahora que esa fuerza de ataque que se estaba enviando hacia la península coreana no llegó allá, sino llegó a las costas australianas. Y con relación al tema de Irán, pues ahora los ojos de Estados Unidos están puestos sobre este país, va a estar analizando el cumplimiento de los requerimientos de ese pacto, de ese acuerdo de no proliferación nuclear que firmó, al cual supuestamente se acogió Irán, y pues ha advertido de manera explícita al secretario de Estado que aparentemente Irán está transitando el mismo camino que habría transitado Corea del Norte. En relación al tema de reforma al sistema financiero, se ha filtrado a la prensa que el gobierno ya tiene un borrador sobre esa reforma a la ley Dodd-Frank, donde el propósito de ese borrador es que los contribuyentes no tengan que salir a respaldar a las entidades que generan riesgos sistémicos. Recuerden, en la época de la crisis, el gobierno estadounidense inyectó recursos del público a entidades como AIG y Citigroup. Con relación a esto, pues dice el representante republicano que está liderando esta propuesta que eso no va a volver a ocurrir. Esto pues obviamente queda en duda y sin duda más bien esta reforma va a recibir una fuerte oposición en el Senado, donde los republicanos no tienen los suficientes votos para aprobarla por sí solo, y esto sin contar si existe división al interior del Partido Republicano, que fue lo que sucedió con la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Y frente a este anuncio que ya tiene ese borrador, también de manera paralela se dio a conocer una advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre que esta desregulación del sistema financiero, porque también hace parte de esa propuesta de este representante republicano, en conjunto con las intenciones de cambios en el sistema tributario, podrían generar nuevamente las semillas de una nueva crisis similar a la del 2008, y esto ya había sido una de las críticas que había recibido Donald Trump con esa propuesta de desregulación del sistema financiero durante la campaña electoral. Con relación a la Reserva Federal, el gobernador Rosengren considera que la Fed puede dar inicio a la normalización del tamaño del balance en el corto plazo, algo que no apoya hoy en declaraciones el gobernador Kaplan, que dice que a finalizar este año, o más bien entrado el año 2018, podría darse esto. Y el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, también habló habló más que todo sobre las implicaciones en los mercados internacionales de las decisiones de la Reserva Federal, y ha identificado que esos ajustes en diciembre de 2016, marzo de 2017 han sido relativamente tranquilos, por lo que cree que ese riesgo sobre mercados emergentes se ha venido reduciendo. En el tema de ayer interesante era la publicación del Beige Book en Estados Unidos, pero como lo sintetizó el economista en jefe para este país el Deutsche Bank, es básicamente más de lo mismo, crecimiento entre modesto y moderado. Aquí tenemos básicamente en amarillo la reproducción textual de cómo inicia el resumen de esa publicación. Y un tema interesante, habló el CEO de BlackRock, compañía que ya está gestionando a través de sus ETF más de 5 trillones de dólares en este tema. Interesante, Larry Fink dice que hay preocupaciones sobre la economía estadounidense, no se muestra tan optimista como ha venido registrando. Esas valorizaciones del Standard & Poor's estarían sugiriendo, y lanzó esa advertencia. Aquí tienen pues como una descripción un poco más específica de cuáles son los argumentos que utilizó el presidente de esta entidad. En América Latina, simplemente destacar la decisión de un juez de República Dominicana de respaldar ese acuerdo entre las autoridades de este país y los administradores de la compañía Odebrecht, donde pues las sanciones de cerca de 184 millones de dólares pues por todo este tema de corrupción que se dio en cerca de 12 países de América Latina, y estos 184 millones es lo que corresponde a República Dominicana. Como podemos observar esta mañana, los mercados se tornan al terreno positivo nuevamente después de darse a conocer otra nueva encuesta donde el señor Macron lidera con 25%
intenciones de voto por parte de los ciudadanos de Francia. Por esa razón, pues algunos inversionistas están apostándole esta mañana a que muy seguramente si Macron pasa la segunda vuelta, pues la probabilidad de que Marine Le Pen ganara la presidencia en este país se disminuiría fuertemente y eso le daría oportunidad entonces a la zona de Europa a reaccionar un poco mejor. Por esa razón también estamos viendo cómo el euro le está ganando al dólar y gran parte de las acciones pues motivadas por esos buenos resultados macroeconómicos, pues sobre todo, por esos buenos resultados corporativos, estaban generando valorizaciones en las acciones más importantes del mundo, donde las acciones del sector financiero están avanzando hasta ahora a la mañana cerca de 0.61%, seguidas por las acciones del sector tecnológico. Varias compañías en Europa han entregado resultados esta mañana, entre las que se destacan Nestlé, Unilever, y las mismas han sorprendido favorablemente a los inversionistas. Les recuerdo que el día de ayer fueron reportados resultados en Estados Unidos de compañías como Morgan Stanley, que también sorprendieron favorablemente a los inversionistas. En el índice Standard & Poor's, pues simplemente podemos destacar que nos mantenemos sobre esa zona de los 2.350 puntos, la cual es la zona de resistencia a superar para pensar en un cambio de tendencia. Por ahora, nuestro indicador continúa señalando una moderación en los avances del mismo. Este indicador técnico pues es muy en línea con el análisis que comentó Daniel hace unos minutos. Y estamos viendo realmente que los inversionistas, ya por este exceso de valorización que ha presentado las acciones en Estados Unidos, están buscando fuertemente oportunidades en Europa, donde el mercado había sido castigado durante los últimos meses. A la fecha, pues cerca de 80 compañías ya de las que hacen parte o de las que hace parte del índice Standard & Poor's, pues han entregado resultados, y lo más interesante es ver cómo el 82.5% de las mismas ha sorprendido favorablemente o ha entregado resultados por encima de las estimaciones de los inversionistas. Este resultado pues es muy superior al resultado previo. Les recuerdo que en el resultado previo tuvimos un factor de sorpresa de cerca de 76%, y por esa razón pues algunos inversionistas están viendo sobre todo y llamando la atención a las compañías nuevamente del sector tecnológico y financiero, que por segunda jornada consecutiva liderarían la entrega de resultados de este país. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues como lo comenté anteriormente, vean ustedes cómo las monedas fuertes le ganan terreno al dólar. El euro está avanzando cerca de 0.49% y prácticamente todas las monedas fuertes, todas las monedas de Europa le están ganando terreno al dólar. En lo que tiene que ver con las monedas emergentes, pues también estamos viendo un desempeño positivo que está ligado directamente a la estabilización de los precios del crudo de esta mañana. De manera general, pues el dólar está perdiendo terreno esta mañana contra prácticamente todas las monedas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, les recuerdo el día de ayer estábamos bien atentos al ataque de esa zona de los $52 el barril. Efectivamente ese ataque se dio con éxito, ya teníamos una señal de alerta de posible agotamiento que fue anunciada desde mediados de abril, y ahora entonces nuestra tendencia o nuestra señal cambia a la baja, donde la toma de posiciones cortas debería realizarse cerca de los $52 el barril, la zona de riesgo que habíamos estado estudiando ya durante varios días, y un potencial cambio de tendencia solamente se daría si el crudo superara la zona de los $53 el barril.
Gracias, Agustín. Y a diferencia del día de ayer, hoy sí estamos registrando pérdidas generalizadas en los mercados de renta fija. Estamos observando en promedio movimientos al alza cercanos a 3 puntos básicos, con movimientos extremos como en Holanda, Finlandia, Austria, España y Dinamarca, cuyos incrementos en tasas de rentabilidad están del orden de los 5 puntos básicos. Alemania también mantiene ese rally que habíamos visto el día de ayer, donde teníamos entre 3 y 4 básicos al alza. Hoy tenemos entre 4 y 5, y en los Estados Unidos es un punto básico al alza, pero cuando uno mira el nivel de tasas que alcanzaron niveles del 2.20 en esta madrugada y del 2.17 hace cerca de un día, 2 días, hoy estamos al 2.22, que en contexto histórico es relativamente bajo. Está haciendo un rebote aparentemente en esta zona del 2.18, 2.20, hay que hacer seguimiento a este nivel, y el posible nivel hacia el alza, recuerden que lo que antes había sido un soporte, hoy puede ser una resistencia. El soporte previo ha sido 2.30 y hoy estamos hablando que estamos al 2.22, es decir, en teoría, si llegara a haber un movimiento un poco más consistente al alza, estaríamos nuevamente hablando de que podríamos llegar a esos niveles entre el 2.28 y 2.30% aproximadamente. Con relación a Colombia, pocos anuncios, pero uno que sí consideramos muy relevante. El día de ayer se iba a conocer la confianza del consumidor, y cuando ustedes observan los diferentes medios han reproducido básicamente que esa confianza del consumidor mejoró. Efectivamente, si ustedes observan esta gráfica, lo que estamos viendo es que entre febrero y marzo hubo un leve incremento, es la línea azul que están viendo ustedes ahí, pero cuando ustedes observan el contexto histórico, lo que tenemos acá es en una línea negra continua inferior, los mínimos históricos para ese indicador, para ese mes, excluyendo el año 2017, lo que estamos básicamente diciendo sí mejoró, pero no es suficiente porque seguimos en los mínimos históricos de confianza del consumidor, y esto continúa siendo muy mal augurio para la economía colombiana con relación a lo que será la publicación de resultados del primer trimestre en términos del PIB. Y por otro lado, un tema corporativo no tan relevante para el mercado accionario colombiano, pero sí para una entidad emisora mexicana, Grupo Electra, de Grupo Salinas, va a ser una capitalización de $100 millones en lo que es TV Azteca, pues en lo que es Azteca Colombia, que se encarga básicamente de servicios de fibra óptica en el país. Esto por ahora, los dejamos con Ricardo. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos un informe especial sobre lo que es la banca colombiana y en general lo que es el sistema financiero de El Salvador. Desde el día lunes de esta semana, Daniel ha estado comentando que El Salvador ha entrado ya por varias calificadoras prácticamente en un default. Fitch asignó lo que es un default restringido a El Salvador y lo que son las otras calificadoras rebajaron la calificación a CCC-. El día de ayer observábamos fuertes variaciones negativas en lo que es la acción preferencial de Bancolombia y la acción de Grupo Aval, y cuyo único fundamental pues que veíamos claro era esta rebaja de calificación en El Salvador. Para iniciar a hacer una descripción del problema, es importante mencionar acá que El Salvador dejó de pagar unos intereses a fondos privados de pensiones por unos desacuerdos políticos entre lo que es el gobierno y la oposición. El gobierno actualmente es de izquierda y la oposición tiene el Congreso con mayoría conservadora. Y básicamente no se logró incluir un acuerdo de pago, una asignación para un pago por $57 millones en intereses para bonos en el mes de abril. Ante esto, pues varias calificadoras ya han reaccionado sobre el tema. Varias calificadoras ya han reaccionado sobre el tema. En esto pues vemos aquí que todas las calificadoras han reaccionado disminuyendo la calificadora. En general la declaran el default restrictivo o prácticamente ya con la calificación CCC menos, una por encima del default general. Ante esto pues ustedes observan acá en la diapositiva que el tamaño de la economía salvadoreña es bastante pequeño en comparación con toda Latinoamérica. Se encuentra en el puesto 17 de 21 participantes, por lo cual pues anteriormente digamos que no le estábamos dando tanta importancia a esto y el mercado en general no le está dando tanta importancia a esto. Pero ya entrando a lo que son los números, ustedes observan entonces acá que a pesar de que la economía de El Salvador es pequeña, observan lo que es
que todo el sistema financiero, prácticamente, perdón, más de la mitad del sistema financiero de El Salvador está en manos de la banca colombiana. Es decir, a pesar de que esta economía es pequeña y tiene un riesgo de default bastante alto, la banca colombiana tiene más del 50% de la cartera bruta y la cartera neta y más del 50, casi el 54% de los activos del sistema financiero de El Salvador. Importante mencionar entonces que a pesar de que la economía es pequeña, tenemos una economía completa a punto de entrar en default, con un sistema financiero en manos de la banca colombiana. Representantes entonces de Colombia, tenemos Banco Agrícola, cuya controlante es Bancolombia, Davivienda, cuyo controlante es Davivienda aquí en Colombia, y BAC, cuyo controlante es Banco de Bogotá y Grupo Aval. Esto pues ya suena, digamos que bastante alarmista en términos de números, y para eso pues fue necesario entrar a lo que fue la Asociación Bancaria de El Salvador y a cada uno de los emisores para poder determinar cuál era la exposición de cada uno de estos bancos a este país. ¿Y qué encontramos? Encontramos en general entonces que la exposición de la cartera bruta en cuanto a los negocios en el extranjero es bastante alta. Es decir, la cartera de El Salvador de Banco Agrícola representa alrededor del 16% del total de la cartera bruta del extranjero para el Grupo Bancolombia, para Vivienda el 32%, y para Banco de Bogotá y Grupo Aval alrededor del 10%. Aparte de observar la dependencia del negocio del extranjero con esta cartera, también observamos lo que es la dependencia y cuánto representa la cartera de El Salvador dentro de la cartera total bruta de cada uno de los bancos. La cartera de El Salvador para Bancolombia representa alrededor del 6% del total de la cartera bruta, para la vivienda alrededor del 7%, y ya unos datos un poco menores aquí para lo que es Banco de Bogotá y Grupo Aval con un 4 y un 3%. A pesar de que estos números no son significativos, digamos estos porcentajes no se ven significativos, la verdad es que un 6% dentro de una cartera que vale 152 billones, 151 billones, pues es bastante relevante. De esta forma entonces aquí lo importante es hacer una pausa en la compra de estas acciones, de estos emisores, y tratar de observar. Vamos a generar un informe especial sobre esta situación, teniendo en cuenta acá que en el mercado, pues digamos que ningún equipo de análisis digamos que ha caído en cuenta de esto, y el día de ayer Moody's decidió rebajar la calificación de todos los bancos salvadoreños, en donde ustedes ya saben, entonces están en el top 3, pues los 3 bancos de acá, a calificación triple C más, es decir que ya las calificadoras están aquí sobre los bancos directamente, y esto pues sin duda alguna está afectando el comportamiento de las acciones. El día de ayer observamos que la acción de Bancolombia estaba cayendo alrededor de un 2%, la caída pues pensamos que se puede extender, es importante acá que sean cautelosos. El día de ayer también observábamos que Davivienda estaba cayendo de una manera bastante leve, menos de un 1%, y lo que es finalmente Grupo Aval estaba cayendo también alrededor de un 2%. ¿Por qué Bancolombia y Grupo Aval estaban cayendo de manera pues mucho más relevante que Davivienda? Si Davivienda también tiene una exposición importante en El Salvador, pensamos que básicamente es porque tanto Bancolombia como Grupo Aval tienen el programa de ADRs, y esto pues digamos que los extranjeros ante esa visión de las calificadoras de una debilidad de un sistema financiero completo de un país, pues podrían tomar esas medidas de disminuir lo que son las posiciones en estos emisores, y lo hacen principalmente pues a través de la ADR de Bancolombia y Grupo Aval, mientras que la acción de Davivienda está trazando solamente pues acá en la bolsa de valores. Entonces estamos pendientes de terminar el informe especial que pensamos saldrá el día de hoy para el equipo comercial. Estaremos muy atentos a este tema, del cual pues no se han pronunciado lo que son los otros equipos de investigaciones y ningún tipo de analista hasta el momento. Eso es todo por ahora, que los dejo con Natalia.
Buen día para todos. Pasando al análisis técnico del mercado local, vemos como el índice Colcap y nuestro indicador de tendencia ha alertado un posible agotamiento de esta tendencia positiva que inició para mediados de marzo. Como hemos recordado, este nivel de los 1375 cercano a los 1380 es una resistencia técnica bastante fuerte que ha sido probada por el índice en repetidas ocasiones y que probablemente por esto obedece al agotamiento de esta tendencia y que podría entonces mover el índice hacia un nivel de congestión que hemos visto tradicionalmente sobre los 1350 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Cementos Argos, acción cuya variación positiva del 0,34% en la jornada de ayer hizo que la acción cerrara sobre los 11.900 pesos. Vemos cómo se mantiene esta tendencia positiva, pero se debe tener cautela dado que se mantiene un comportamiento relativamente plano, donde el nivel de referencia para considerar entonces un cambio de tendencia a la baja se ubicaría sobre los 11.500 pesos. Y finalmente la segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Grupo Sura, con una variación a la baja del 0,26%. La acción cerró sobre los 39.100 y vemos cómo se ubica en los 39.200 para la apertura de hoy, con una tendencia positiva y después de un agotamiento de una ligera corrección a la baja que podría entonces ubicar a la acción dentro de la tendencia positiva de las próximas jornadas. Recordar que el nivel de los 39.000 es un nivel Fibonacci importante sobre este emisor, por lo tanto se debe esperar confirmación de este ataque al alza. Y en el peso colombiano simplemente destacar el buen desempeño que ha venido presentando el dólar frente al peso después de haber superado la zona de resistencia de 2.850 pesos durante la jornada anterior. Observemos cómo nuestro indicador señala compras desde la zona de los 2.850 pesos. En este momento, independientemente de la buena evolución de las monedas emergentes, podríamos entonces ver cómo el tipo de cambio vaya a tratar de buscar la zona de los 2.880 pesos. Entonces la recomendación ahora cambia a compra para dólares. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de test vimos como el día de ayer se hace una 6.25 sin éxito de la jornada. Terminó otra vez al mismo 6.25, hoy ya arranca el 6.27. Creemos, como bien lo decía Agustín, que frente a esa nueva dinámica del peso y del petróleo, muy probablemente eso va a parar la euforia del rally, de la tendencia bajista que hemos visto en Colombia. Entonces, como pueden ver en la gráfica, llevamos alrededor de un mes de bajadas continuas, lo cual es totalmente indefendible en estos momentos, aunque los datos de crecimiento de industria y de confianza del consumidor puedan ser malos. El mercado ya tiene en los precios esa bajada de tasas del Banco República en su política monetaria, pero la bajada de las tasas de los TES ha sido bastante extendida, por lo cual mantenemos cautela, cero recomendación de compra en estos niveles. A medida que se pueda ir materializando lo que decía Agustín de el comportamiento del peso y el comportamiento del petróleo, deberíamos volver primero al 6.43 y luego al 6.55, que es donde están los niveles Ichimoku para los test del 2024. Recordarles que el día de ayer se registró subasta de test VR por 350.000 millones, vencimiento del año 2027, con una tasa del VR más 3.397. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.